¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí en nuestro canal de YouTube. Germán Terríquez, abogado penalista. Otros nos conocen como licenciado transparente. En este video vamos a reaccionar al primer capítulo de una serie buenísima, la verdad, que está en Netflix, que se llama Fabricando un asesino, Making a Murder. Entonces vamos a hablar sobre el contenido penal que esta serie relata. Está muy interesante porque habla de los errores que pueden darse en el aparato de la administración de justicia, ya sea desde lo que puede acusar el fiscal hasta los errores que puede cometer el juez. En Estados Unidos se trata del jurado, el juez, etcétera. Cómo puedes inclusive influenciar el estado de pensamiento del jurado, etcétera, con los medios de comunicación para poder fabricar a una persona responsable. Entonces puede hacerse la analogía con México, porque también contamos con un sistema acusatorio en donde el fiscal genera la acusación y en donde tenemos a un tribunal que de manera oral escucha cada una de las acusaciones. Entonces, por eso es que los defensores debemos estar siempre atentos a este tipo de acusaciones y que no fabriquen responsables. Vamos a ir explicando poco a poco cada uno de los detalles y les prometo que va a estar interesante y divertida esta grabación. Estamos a la orden. Bien, ahora vamos a ir reaccionando escena por escena, obviamente las más relevantes, para que puedan entender de una manera más práctica cuáles son la lógica jurídica que debe de entenderse en cada uno de las escenas que hay en este programa. Vamos a ir primero con esta. Esta escena es muy importante, es al principio precisamente del programa, y en esta escena aparece la persona que estuvo acusada y que estuvo en cárcel de manera injusta durante un plazo mayor a 10 años por un delito que no cometió. Entonces lo que pasa es que un año después de haber salido de la cárcel, por un examen de ADN que se realizó y que base a la argumentación llegó a la conclusión de que no se cometió el delito, es que esta persona decide demandar al Estado por el error judicial, así se le llama en México, error judicial, por haber sido precisamente encarcelado de manera injusta, y lo que precisamente se busca es de que se pague ese daño causado. Invariablemente no hay dinero que pueda pagar a una persona privada de su libertad por tanto tiempo, pero de alguna u otra manera se tiene que resolver. Así es que decide esta persona demandar a la ciudad de Manitowoc y al fiscal también. Entonces es una escena muy importante, y que es importante que conozcan qué es lo que se debe hacer en estos casos. Esperemos que ninguna de las personas que nos está viendo haya tenido la lamentable situación de haber sido encarcelado injustamente por un delito, en donde lamentablemente pasa mucho en México, y más antes de que se implementara el sistema acusatorio. Vamos con la segunda escena. Ahora bien, dentro de la siguiente escena, lo que sucede es de que a una persona que en este caso figura como víctima, no voy a señalar el nombre porque en este momento no es del todo importante, fue víctima de un intento de violación. Sin embargo, aquí el punto, y aquí lo que sucede, es que esta persona realizó una descripción de la persona que la había atacado. Sin embargo, no pudo verla a detalle, a su agresor, al imputado, como se le pudiera llamar aquí en México. Y lo que pasó es que a partir de aquí es donde se empezaron a fabricar pruebas, en donde se empezaron a realizar violaciones al procedimiento penal, y cómo fue que poco a poco se fue culpando, generando una culpabilidad en contra de Steven. En este caso es importante señalar que primeramente lo que sucede es que se realiza un retrato hablado de la persona que había atacado sexualmente a la víctima. Pero lo curioso que sucede en este caso es que precisamente dentro del procedimiento penal, a la hora de generar una pericial de este tipo, lo que debe de suceder es de que la víctima debe de relatar los datos y las características físicas de la persona, y a partir de esas características generar un retrato o un dibujo de la persona, y a partir de ahí esta pericial tiene todas las características de haberla realizado conforme a las formalidades del procedimiento penal. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió?
el policía tomó un registro de Steven, es decir, predispuso que esta persona era la persona culpable, generó un dibujo con las características de un registro policial que tenía previamente Steven, y a partir de ahí se tomó ese dibujo, se le presentó a la víctima y ella afirmó que se trataba de la persona, aún no habiendo respetado las formalidades del proceso. En este caso, si hubiéramos hecho en México esta acción pericial, muy fácilmente pudiera debilitarse esa pericial o lograr que el juez no la tome en cuenta con un debido ejercicio de contradicción. Eso no debe suceder. Evidentemente se están violentando las formalidades del proceso y se está fabricando a una persona, se está fabricando a un responsable sin haber tomado, ahora sí que sin haber realizado las formalidades del proceso. Esto es muy grave y esto no debe de suceder dentro de un procedimiento penal. Al abogado de oficio le daban una lista todos los días de los que habían sido arrestados la noche anterior, y así fue como el abogado de oficio pudo asegurarse de que tuvieran un abogado antes de su primera comparecencia. Pero el nombre de Steven no estuvo en la lista. La única razón por la que supe que estaba en prisión y de que ellos supieran que era su abogada, porque Manitowoc es un pueblo pequeño. Lori me llamó y me dijo que estaba en prisión. Así que fui y pedí verlo. El subjefe me dijo que el alguacil había ordenado que el nombre de Steven no estuviera en la lista y que no se le permitiera el acceso a un teléfono, lo cual es ilegal. Que no se le permitieran visitas y que estaría solo en una celda para que no tuviera contacto con nadie. El alguacil no quería que hablara con nadie, incluyendo al abogado. Jamás he visto nada parecido. Él tenía derecho a una llamada y también a tener un abogado. Tenía derecho a ser tratado como cualquier otra persona. Ahora bien, en relación a esta escena, es una escena muy importante porque volvemos a lo mismo. Dentro del condado parece que el fiscal encargado tiene una tendencia para que Steven no tenga una defensa adecuada, y es que desde el momento en el que se detiene a Steven para ya ser presentado ante la justicia, no se le informa al abogado, no se le informa que se encuentra la persona detenida, cuando es uno de los derechos más importantes de un acusado, de una persona señalada de haber cometido un delito, que tenga inmediatamente comunicación con su defensor. El hecho de vulnerar o restringir este derecho por parte de las autoridades, ya sea el fiscal o ya sea el juez, tiene por consecuencia una evidente violación a su derecho de defensa. Entonces esto no sucede, por lo menos en casos comunes. Se ha sabido que hay algunos casos que se han mediatizado y de una u otra manera, cuando el poder público quiere lograr que una persona sea declarada culpable, se pueden violentar algunos derechos constitucionales, pero esto no es normal y no es habitual, menos en México. Inmediatamente el acusado tiene el derecho de poder hablar con su abogado. Entonces, en este caso en lo particular, que es importante señalar que es un caso de la vida real, a Steven desde el momento en que se le detuvo, se le pretendió violentar sus derechos, entre tantos el de tener una defensa adecuada, informarle, etcétera. Una escena muy importante y que nos hace ver las fallas que hubo en este proceso judicial allá en Estados Unidos. En relación a esta escena, es importante hablar sobre un cúmulo de testimonios que presentó la defensa de Steven, en donde precisamente aproximadamente 20 testigos señalaban que Steven, en el momento de los hechos que presenta la acusación, es decir, en el intento de violación, él se encontraba en otro lugar. Y no quiero decir con esto que la cantidad de testigos signifique, por un lado, que invariablemente lo que los 20 testigos dijeron fue lo que sucedió. No funciona así en el procedimiento penal. Los testigos se miden por su calidad, no por su cantidad. Sin embargo, estos testigos señalan esa situación y se presentan algunos otros documentos que vienen a fortalecer ese testimonio. Por ahí algunos recibos en donde se establece que esta persona se encontraba en otro lugar. Y es que el juez, por lo menos aquí en esta serie, no toma en cuenta lo dicho y condena a Steven por los hechos ya señalados. Sin duda, una escena que va, desde mi punto de vista, en contra de toda lógica judicial, toda lógica de cómo resolver ahora sí que un asunto cuando se tienen tantos elementos probatorios a tu favor.
Variablemente, esto es lo que se presenta aquí en esta serie. Pudiera ser que hubiera otros elementos de prueba, otras pruebas que no se presentaron y que aquí estén omitiendo, ¿no? Pero en fin, así es como sucede. Por otro lado, es importante señalar en esta escena que se presenta una nueva defensa de Steven, en donde precisamente lo que pretenden es acreditar algunos otros puntos y ahora sí que lograr la no responsabilidad de Steven. Es importante señalar que según lo que refiere la serie, estos abogados toman el caso aproximadamente 10 años después de haber sido condenado y de haberse encontrado con la otra defensa. La tecnología avanza evidentemente y por ahí se realizan algunas evidencias y se realizan otras periciales en algunas evidencias que se encontraron en el cuerpo de la víctima, y eso, a raíz de lo que señala la serie, seguramente pudiera haber logrado una sentencia absolutoria, toda vez que de un vello púbico que se encontró dentro del cuerpo de la víctima y de algunos trabajos de ADN, pues ahora sí que se llega a la conclusión de que evidentemente no pertenece a Avery, y ello en cúmulo con otras probanzas pudieran llevar a una conclusión de que él no cometió el delito. Sin embargo, lo vuelven a ratificar la sentencia y lo declaran culpable. Resulta difícil de creer que un sistema judicial como el de Estados Unidos, que es de los que tienen más confianza a nivel mundial, lo presenten por lo menos mediáticamente de esta manera. Me niego a creer que pueda ser esa la forma habitual en que se resuelven los asuntos judiciales en Estados Unidos, pero así es como lo presentan, por lo menos mediáticamente. Bueno, esta es nuestra reacción a este primer capítulo de Making a Murder, que se llama precisamente 18 años perdidos. Y bueno, espero les haya gustado. Ya saben, les vuelvo a invitar, ayúdenos con una suscripción y un like. Muchas gracias. Germán Terríquez, abogado penalista.